Arrancamos la tutoría colectiva, tercera ya de la unidad 6, de la última unidad. Vamos a arrancar en esta tutoría a meternos en más o menos profundidad de momento. Con la primera yo creo que vamos a ver una perspectiva bastante general, de lo que son los sistemas de control de versiones, y vamos a empezar un poco a hablar de Git. En las siguientes sesiones vamos a profundizar en el uso de Git, ¿vale? De Git y de GitHub. Y estas sesiones van a extender un poquito el material, no se van a quedar en los niveles de material, pero yo creo que va a ser muy útil, ¿vale? Porque Git os lo vais a encontrar prácticamente en todos los puestos de trabajo. Entonces, que tengáis menos una comprensión inicial para que cuando lleguéis podáis interpretar las instrucciones que os den de uso, ¿vale? Cada empresa tiene su metodología, su manera de usarlo, pero que cuando os digan un poco usos concretos que tenéis en la empresa lo interioricéis rápido, es muy importante, ¿vale? Porque ellos no, es algo que ya se supone que todo el mundo que está en el desarrollo tiene conocimientos, entonces ellos no se van a parar demasiado en explicaros los pormenores o cómo funciona. Con lo cual, arrancamos en la unidad 4, dice sistemas de control de versiones. ¿De qué se trata? Bueno, pensar que cuando la gente desarrolla, el desarrollo básicamente es una evolución de una serie de ficheros que estáis escribiendo, código fuente, van sufriendo modificaciones, vais añadiendo más ficheros, vais haciendo cambios. Todo ese proceso requiere de alguna manera que se creen copias de esos ficheros en distintos estadios, según todo ese desarrollo va tomando forma. Si estás hablando de un desarrollo que está haciendo un único programador, bueno, tú dices, bueno, aquí en principio yo me lo puedo guisar, me lo como, yo sé cuándo tengo que hacer quizá algún backup o cuando... Pero puede resultar muy cómodo que tú tengas algún sistema más automatizado para que tú puedas ir registrando los cambios que van sufriendo los ficheros, para que tú puedas en un momento dado congelar alguna de las versiones que te parecen interesantes. Pensar que siempre hay varios peligros con todo esto. Imaginaos que estáis haciendo un desarrollo, en un momento dado estáis haciendo cambios sobre los ficheros que están teniendo un impacto negativo en el desarrollo de la aplicación y queréis deshacerlos, ¿no? Imaginaos esa situación. Puede ser bastante complicado porque tú has tocado 28 ficheros, has decidido que esa no es la línea a seguir, ponte ahora a deshacer todo para que se llegue un poco al estado en el que tomaste la vía equivocada. Eso puede ser muy complicado. Entonces, conviene de alguna manera tener esos pequeños hitos o pequeños puntos un poco de partida en los que tú puedas volver de manera más o menos segura y poder deshacer parte del desarrollo. Eso por un lado. Por otro, obviamente, está el de la seguridad, ¿no? Si tú estás desarrollando, quieres que haya también copias de seguridad de lo que haces, no va a ser que se pierda todo ese trabajo. Entonces, aunque estés trabajando a nivel muy individual y a nivel local incluso, existen herramientas que te ayudan a ir de alguna manera guardando pequeños cambios, de tal manera que luego los ficheros se pueden recomponer a partir de una forma concreta, más los cambios que hayan podido ir registrándose durante el tiempo de vida del desarrollo. Esto toma muchísima más importancia si los desarrollos, como ocurre en la mayoría de los sistemas, es un desarrollo colaborativo. Entonces, claro, tú estás trabajando con otros desarrolladores, obviamente tus cambios son aportaciones quizá a un repositorio central en el que todos estáis trabajando y estáis aportando vuestros cambios. Entonces, alguien tiene que gestionar, pues, por dónde, qué tipo de fases va llevando a cabo vuestro desarrollo, cómo integrar los desarrollos de distintos colaboradores y todo eso, pues, obviamente requiere de algún software que gestione todas esas operaciones. Entonces, como digo, sistemas de control de versión, importantísimo en muchos ámbitos y en muchas funcionalidades que os permiten facilitar y que os permiten darle un poquito de coherencia a estos procesos de desarrollo que ya son bastante complejos. Puede haber mucha gente, puede haber gente trabajando en una versión, gente ya trabajando en una versión siguiente, gente trabajando modificando o haciendo parches de alguna versión que ya se ha entregado al cliente pero se han detectado errores, con lo cual esos cambios tienen que de alguna manera fusionarse, digamos, con la versión que habéis entregado
al cliente. Entonces, hay muchísimas situaciones en las que obviamente simplemente tener tu código una versión del código no es más ni medio suficiente para poder tratarlo. Entonces, bueno, esto es un poco la idea. Terminología general, ¿eh? Algunas de estas terminologías también aplican a Git, que es donde nos vamos a centrar luego, otras no, otras vienen un poco de otros sistemas. Pensar que los sistemas de control de versión han ido desarrollándose durante ya décadas, esto no es nuevo, ya lleva mucho tiempo, quizá con distintas filosofías. Git ha sido muy rompedor en la filosofía que tiene, ha roto un poco con los esquemas que se venían llevando a cabo en los años 90 o en los 2000, pero las ideas, en principio, la terminología son parecidas, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos revisión? Bueno, pues revisión básicamente es un momento concreto en la vida del desarrollo, pues lo puedes congelar y lo puedes llamar por revisión 1, revisión 2, podría ser el momento en el que decides hacer una entrega al cliente o de cambiar la versión, este tipo un poco de momentos en los que quieres congelar el código porque lo quieres posiblemente desplegar tal y como está en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, estos sistemas pues, te permiten hacer ese tipo de fotografía estática, de coger los ficheros en el estado en el que están en ese momento, porque ya han pasado todas las pruebas y ya están, digamos, listos para, ¿no?, poder instalarse o ponerse en funcionamiento en producción en algún sitio. Copia de trabajo, bueno, normalmente, claro, aquí hay que, empezamos un poco a distinguir entre lo que es el repositorio donde se guardan todos esos ficheros y lo que son las copias locales donde están trabajando los desarrolladores, ¿no? Son, en principio, dos ámbitos muy distintos. Tú estás trabajando con tus copias, haciendo modificaciones, bueno, en tu copia local, en tu contexto local, en tu despliegue local. Eso, ese mini sistema de ficheros donde tienes tus copias locales es lo que denominamos copia de trabajo, ¿vale? Ahí es donde tú haces tus modificaciones. Esas modificaciones luego tú eres libre de decidir cuándo pasan a estar gestionadas por el control de versiones, ¿no? En un momento dado dices, pues ya hice el cambio, ahora quiero que efectivamente este cambio ya se queda persistido, se queda almacenado o bajo el control del control de versiones. ¿Vale? Y eso ya ahí en principio ya tienes un hito marcado, puedes volver otra vez a esa versión, puedes deshacer los cambios que haces posteriormente, o puedes ir siguiendo eh, haciendo cambios y almacenando esas copias en el sistema de gestión de versiones. ¿Vale? O sea que copia de trabajo, los ficheritos sobre los que tú actúas y sobre los que tú haces cambios. La rama de trabajo, bueno, aquí mete otro concepto que llama rama. ¿Qué ocurre? Pues os decía, eh, los desarrollos no necesariamente son lineales, en los que el mismo software va evolucionando, recibiendo cambios, y van saliendo como estas revisiones, estas versiones, sino que a veces se abren como vías paralelas. Imagínate que en un momento dado está el desarrollo tal y como va, y yo quiero añadir una nueva funcionalidad, ¿vale? Pero en principio esa funcionalidad es un desarrollo un poco experimental, no quiero tocar el código, digamos, en la rama más clásica en la que todo está bien probado y funciona, pero sí quiero empezar a trabajar en algo que puede tener impacto en el sistema tal y como es, pero sin hacer cambios, digamos, sobre la rama maestra, digamos, ¿no? Entonces, ahí se puede abrir como una línea paralela en la que los ficheros están siendo modificados y pertenecen a una rama y por otro lado tienes la rama, digamos, lineal en la que vas trabajando en la funcionalidad un poquito más clásica. Por ejemplo, otra, imaginaros que efectivamente, ¿no?, tienes la rama en la que ya has entregado trabajo al cliente, del cliente te llegan problemas, errores que se han detectado, bugs, y tú quieres abrir una pequeña rama que simplemente sirva para añadir ese código corrector que venga un poco a corregir los problemas. Bueno, pues eso también, este código no lo quieres hacer sobre la rama lineal, porque a lo mejor también estropeas cosas y mañana te dice, oye, que quiero volver a recibir la entrega y no tienes el software en condiciones, porque has hecho cambios que hacen que eso ya no funcione, ¿no? Entonces, un poco que tengáis esa idea, ¿no? Que las líneas de ir evolucionando el código, pues por distintas razones del proceso de desarrollo, pues puedes necesitar que haya varias en paralelo. Entonces, estos sistemas pues te permiten tener esa posibilidad y luego tendrás también mecanismos para fundirlas. Claro, una rama en paralelo, si ya esa funcionalidad experimental la has implementado y te funciona, y quieres unirla, ese código a tu rama para
hacerlo oficial, ¿no? Posibilidades de unir ramas de desarrollo para que de alguna manera se vayan fusionando y finalmente todo vaya en la dirección correcta. Un repositorio. Un repositorio es donde guardas las distintas revisiones. Pensar que, o los distintos estados por los que va pasando ese, ese, ese conjunto de ficheros, ¿no? Entonces, pensarlo de esta manera, un repositorio no son todos los ficheros en un momento, sino distintos estados por los que van pasando los ficheros. ¿Vale? O sea, que pueden tener un número de revisiones, la 1.1, la 1.2, la 1.3, todo eso es parte del repositorio. Pensar que aquí coge mucho auge esta idea de historial, ¿no? Tú vas documentando y vas guardando cambios desde el principio del proyecto, por lo cual el repositorio guarda toda esa historia por la que ha ido pasando el proyecto, no la última versión de los ficheros, no es el repositorio de cómo está todo en el último momento, sino es un histórico de todos los posibles hitos en los que se han ido recogiendo y se ha ido almacenando el estado del proyecto. Conflicto. Bueno, pues conflicto también es un tema que es posiblemente la pesadilla de los desarrolladores, ¿no? Es un tema que a más de un desarrollador pues le ha dejado a lo mejor sin dormir varias noches. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué ocurre? Pensar que sobre todo si estáis en un desarrollo colaborativo, de desarrollo en equipo, puede ocurrir que dos personas estén trabajando sobre el mismo fichero y haciendo modificaciones a la vez, ¿no? Entonces, cuando quieren unirlo, claro, el sistema se da cuenta de que hay dos versiones de cambio, lo que le vienen de los distintos programadores que han estado tocando esa parte del código. Eso genera un conflicto. Esa es la definición un poco de conflicto, ¿vale? Cuando el sistema necesita ayuda, va a decir, ¿con qué cambio me quedo? ¿Con este o con este? Vale, entonces alguien tiene, porque no se puede hacer esa fusión de ese código en la base de código a la que todos están aportando, no se puede hacer ese trabajo porque se detecta que hay varios cambios sobre el mismo código, no se sabe muy bien cuál tiene que prevalecer, con lo cual no te deja hacer el merge, no te deja hacer esa fusión y te tienes que poner a la tarea de ir decidiendo y ya de manera muy pormenorizada, viendo el código, qué parte del cambio tiene que prevalecer y qué parte se tiene que desechar, ¿no? Entonces, efectivamente, esto puede traer bastante nervio, bastante trabajo a la hora de resolver. Vale, el cambio básicamente hay normalmente ese concepto de yo tengo la versión del fichero, la siguiente versión, dime qué cambios hay, qué variaciones ha habido entre una y otra, ¿vale? O sea y hay sistemas que les das los dos códigos fuentes y él te dice, bueno, pues aquí lo que ha habido es que se ha quitado esta línea, esta se ha sustituido por esta otra, se han añadido 3 líneas nuevas. Esa idea, ¿no? de especificar concretamente cuál es la diferencia entre una versión y la otra es lo que nosotros aquí se denomina cambio, ¿no? Y el parche es como, básicamente, ¿qué ocurre? Hay sistemas, que no es Git, hay sistemas en los que tienes la versión original y luego las siguientes versiones básicamente se reducen a qué cambios ha habido desde la versión original hasta las distintas versiones. De tal manera que si tú vas sumando cambios, llegas de la versión original a la versión quinta. Simplemente cambiando a estas 3 líneas, añadiendo otras 3, estos pequeños cambios, estas pequeñas diferencias, pues se van acumulando y al final te da el resultado en el que ha ido de la primera a la última. Vale, pues ese conjunto de cambios que te pueden llevar de una versión a otra es lo que llamamos parche. ¿Vale? No es un cambio de una versión a otra, sino ya un cambio acumulado. Vale, bueno, pues esto ya me ha dado pie un poco a contaros y explicaros un poquito algo de terminología que vamos a ir desgranando. Alguna aplica más directamente a Git, otras son de otro tipo de filosofías, pero que conviene tener en mente. ¿Cómo funciona en términos generales? De nuevo, todavía no hemos entrado en Git. ¿Cómo funciona o qué operativa va a tener un programador que trabaja con este tipo de sistemas? Bueno, pues básicamente lo primero que tenemos que hacer cuando nos estamos integrando a este sistema es descargarnos los ficheros del sistema de control de versiones. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar sobre versiones de ficheros que ya pueden estar creadas en el sistema de versiones. Entonces, un poco está el comando checkout, que te suene un poco a esa idea de yo me estoy trayendo
los ficheros tal y como están ahora en la base de código para yo empezar a poder trabajar en ellos y poder hacer modificaciones. Los que están, a lo mejor estoy creando nuevos y esos obviamente no me los traigo, sino que los creo yo y luego los paso al sistema. Otra opción es que yo ya tenga ficheros que correspondan a lo que hay en la base, pero pueden estar desactualizados. ¿Vale? Porque ha habido gente que por detrás ha estado haciendo trabajo, ha ido incorporando cambios por su parte. Claro, la versión que tengo yo de esos ficheros ya no concuerda con la que está en el control de versiones. Entonces, lo primero que tengo que hacer un poco, cuando dice aquí el ciclo habitual, ciclo de trabajo habitual, es traerme los ficheros más actuales y quizá eso modifique los míos, poniéndolos al día. ¿Vale? Con lo que hay en la base de código. Una vez que los tengo al día y estoy in sync con lo que pueda estar registrado en el control de versiones, podría empezar a trabajar, hacer mis cambios, hacer mi trabajo en cuanto a la funcionalidad que me ha tocado desarrollar y los actualizo en local. ¿Vale? Y ahí estoy haciendo cambios en la copia de trabajo, ¿no? en el espacio de trabajo, como veíamos un poco en el tema de la terminología. ¿Vale? En un momento dado, pues puedo necesitar o puedo desear que esos cambios ya pasen de nuevo a la base de código en el sistema de versiones. Y ahí es donde pues, pueden surgir conflictos. Si alguien ha estado trabajando en esos ficheros y ha hecho ya también una serie de cambios, pues cuando los vaya a hacer yo, me dice, uy, aquí tengo dos versiones de este fichero, tenéis de alguna manera que decirme cuál es el adecuado. Si no, puede ser que simplemente pueda subirlos, el sistema más o menos los acepte, diga, vale, pues ya tengo recogidos tus cambios, puedes seguir trabajando porque esta copia ya está registrada. Y eso es un poco, aquí cuando dice actualización de ficheros, en el repositorio. Se utiliza mucho la palabra commit. Los que habéis trabajado en bases de datos, en transacciones, os va a sonar. Porque commit, si estás abriendo una transacción, haces las operaciones sobre la base de datos, esas operaciones no están todavía, digamos, grabadas en la base de datos real. Las estás haciendo sobre una copia de la base de datos, pero hasta que no haces el commit de la transacción, realmente no pasan a ser parte de la base de datos real. Y aquí viene un poco la misma idea. Todos mis cambios van a ser parte del repositorio cuando realmente hago un commit. ¿Vale? Mientras tanto, yo los tengo en local, los tengo en mi espacio de trabajo, pero esos cambios no han pasado al sistema de versiones. ¿Vale? O sea que la palabra commit nos la vamos a encontrar varias veces. Vale, bueno, aquí un poquito el resumen, ¿no? Pues veis cosas que se pueden hacer, pues varios clientes pueden sacar copias, se pueden realizar cambios, siempre manteniendo ese historial, esos distintos estadios, distintas fases por las que ha pasado el desarrollo, se pueden deshacer cambios, se pueden recuperar versiones, pueden comparar diferentes versiones, ¿vale? Si tienes dos versiones y quieres ver los cambios, efectivamente, todo eso lo tienes registrado y te da las diferencias entre uno y otro. Bueno, sacar fotos históricas, ya congelar de alguna manera el código en una versión concreta. Bueno, cosas interesantes, ¿vale? Cosas que para todo el ciclo de vida del desarrollo son fundamentales y si no hubiera esta herramienta, este tipo de herramienta, pues serían muy complejas o podrías incluso perder trabajo o tener problemas serios. Vale, aquí tenéis un poquito también, un pequeño resumen de este tipo de funcionalidades. Vale, aquí hay una sección que de alguna manera clasifica los sistemas de control de versiones y es verdad que son cambios de filosofía bastante importantes y conviene entenderlos. Bueno, nosotros al final, como digo, prácticamente todas las empresas trabajan con Git, a no ser que te vayas quizá a un entorno muy reacio a cambios, se mantienen, digamos, en procesos de desarrollo ya un poquito antiguos, no quieren cambiar, como digo, hay herramientas que llevan mucho tiempo y a lo mejor hay cierta resistencia a variar todo eso, ¿no? La banca, no lo sé, ¿eh? Podrías encontrarte a lo mejor sistemas todavía un poco antiguos, pero lo normal es que prácticamente, y más en el ámbito del desarrollo web, todo el mundo utiliza Git. Pero bueno, la idea es la siguiente. Tú puedes tener sistemas de control de versiones locales. ¿Qué te hace esto? Pues lo que os decía. Es un desarrollador
de manera individual, está trabajando en su máquina y quiere tener la seguridad de que hace un cambio a un fichero y en un momento dado puede arrepentirse de todo ese desarrollo y quiere volver a versiones anteriores, ¿vale? Que necesita una herramienta que le permita ir guardando, ¿no?, ese fichero en momentos muy concretos que él decide hacer una especie de backups, ¿vale? Y efectivamente eso le ayuda, le da seguridad y le permite guardar un poquito la evolución de sus desarrollos. Y esos sistemas existen, los puedes instalar en Ubuntu, por ejemplo, hay un sistema RCS, que en principio es gratuito, lo puedes instalar y puedes hacer ese tipo de operativas, ¿no? Bueno, eso es limitado porque efectivamente es para un desarrollador y trabajar totalmente en local, ¿no? Como lo normal es que los desarrollos se hagan en equipo, ¿vale? Que haya una colaboración y que efectivamente haya mucha gente trabajando a la vez en el mismo desarrollo. Entonces salen en principio estos sistemas de control de versiones centralizados y quizá el más conocido es VCS, ¿vale? Un sistema centralizado, muy extendido, muchas empresas lo utilizaron. ¿Y qué significa esto centralizado? Bueno, pues básicamente el repositorio como tal está almacenado en un servidor. Tú como desarrollador, en un momento dado haces checkouts, te vas trayendo ficheros, los vas cambiando y los vas subiendo al repositorio. Vale, esa es la operativa. Tú en local solo tienes las copias de... Obviamente tienes todos los ficheros, porque tú estás trabajando en un desarrollo y tienes que hacer pruebas y tienes que ejecutar la aplicación, pero en realidad te estás centrando en una serie de ficheros que son los que estás modificando y esos son los que estás interaccionando con el sistema central para dar las nuevas versiones. ¿Vale? O sea que, en principio, tú no tienes ese concepto de tener todo el repositorio en tu máquina local, sino que continuamente estás interaccionando con el sistema centralizado, enviando ficheros o descargándotelos en la versión que esté registrada o registrando tus cambios. Vale, ¿problemas con esa filosofía? Bueno, por un lado, hay un problema y es que yo no tengo todo el repositorio tal y como está registrado en local. Y eso, bueno, ya es una debilidad porque obviamente no tenerlo todo ya me hace un poco trabajar en partes muy concretas del desarrollo, y no, a veces no tengo toda la información del estado del repositorio. Es el único punto de fallo, con lo cual si el repositorio se cae, si el servidor no está operativo, pues nadie puede aportar trabajo, ¿no? Es un problema. Eh, con lo cual, es más lento. ¿Por qué? Toda la operativa que tengo, como tengo que estar conectado al servidor central, pues toda la latencia de red también puede ser un problema. Bueno, normalmente, como son esos problemas década pasada, ¿no?, cuando las redes eran bastante lentas, cuando la red se caía con más frecuencia, hoy en día con Internet ya y con las velocidades que tenemos, eso parece que no sea tampoco un problema. Pasamos al control de versión distribuidos y aquí enclavamos a Git, ¿vale? Entonces Git tiene otra filosofía en la que todos vamos a tener el repositorio completo, lo vamos a tener clonado y vamos a poder tener copias del repositorio, vamos a poder integrar procesos de trabajo colaborativo para que de alguna manera podamos compartir los cambios, pero en principio cada uno tiene su copia local de todo el desarrollo del proyecto. Si es verdad que siendo distribuido, normalmente la base central de código sobre la que estamos trabajando varios programadores está almacenada como un repositorio en algún sitio de referencia. Vale, no es que yo esté compartiendo contigo con el repositorio y estemos intercambiando y otro usuario también con nosotros dos, no. Normalmente se pone el repositorio en un sitio y todos vamos aportando trabajo a ese repositorio, que os dejo un poco caer, lo veremos en más detalle, sería lo que es GitHub. Vale, GitHub es ese espacio que se ha creado en la nube para crear repositorios centrales o destinos de la comunidad para que todos ataquen al repositorio de GitHub y allí vayan dejando los cambios. ¿Vale? En la manera en la que yo voy dejando cambio, entonces tú en un momento dado te sincronizas con mis cambios, con lo cual ya recibes una copia del repositorio con mis aportaciones, tú en un momento dado harás también tus aportaciones, yo también me podré sincronizar, o
en un momento dado tú decides que tienes, imagínate software libre, ¿no? Imagínate este tipo de desarrollo, no ya tanto en un desarrollo dentro de una empresa, sino estos desarrollos libres en los que son programadores de manera voluntaria, van dedicándole tiempo, y en un momento dado un desarrollador ve algún aspecto que puede mejorar, se pone a ello desde una versión que está subida en GitHub y decide abrir una rama para que el propietario o el responsable de ese código decía, pues tu desarrollo es interesante, me lo quedo. Y lo integro dentro del el desarrollo que estamos en marcha. Entonces, todas esas operativas se realizan, pero como veis un poco bajo esa percepción de que GitHub va a ser un poco el sistema central. Vale, hasta el punto, voy a por elucubrar un poco, ¿no? Hasta el punto, como sabéis, GitHub propiedad de, imagino, bueno, esto lo crea Linus Torvalds, no sé si estaba dentro de alguna de sus organizaciones de software libre. Claro, adquiere muchísima importancia en el ámbito de la inteligencia artificial porque reúne trillones de líneas de código. Todos los desarrolladores empiezan a utilizar GitHub para poder hacer este tipo de repositorios. Y en un momento dado lo compra Microsoft, ¿no? Y posiblemente empieza a salir herramientas, pilot, para que el mismo sistema de inteligencia artificial te vaya haciendo código, ¿no? ChatGPT quizá también no se tire de datos que saca de GitHub. O sea que todos estos repositorios en los que efectivamente la cantidad de datos, cantidad de ejemplos, de códigos que tiene es inmensa, pues obviamente están muy cotizados para que sean los datos de entrenamiento de estos sistemas de guía, ¿no? Entonces GitHub muy interesante. Hay más, no solamente está GitHub. Es GitLab, tienes una serie de otros fabricantes, otros proveedores que también han abierto sus espacios en la nube, o sea, no es solamente GitHub. Incluso nosotros podríamos establecer esos espacios, lo vamos a ver porque lo vamos a instalar. Vamos a instalar en Ubuntu un servidor de Git, es decir, un espacio en el que mucha gente puede acceder para dejar sus desarrollos y que no está en la nube, sino que está en uno de nuestros servidores. ¿Vale? Así que podríamos hacer ese tipo de instalación. Vale, vamos a Git, ¿vale? Aquí ya empezamos un poco a hablar de Git en concreto. Entonces, Git, como veis, ¿no? En 2005 sale, un poco fuente de cierto encontronazo entre Linus Torvalds, que lideraba de alguna manera el desarrollo de Linux, y una empresa que era la que estaba un poco siendo contratada o subcontratada para que le hiciera todo este trabajo de seguimiento de las versiones, ya sea porque no tenía la funcionalidad adecuada o porque no se ajustaba a lo que este hombre tenía en mente. En todo dado, pues decide tirar por la calle de medio y hacer su propio sistema de control de versiones, ¿no? Y crear Git. ¿Qué quería mejorar? Pues efectivamente la velocidad, que fuera sencillo de utilizar, este tipo de manejo de las ramas, porque os podéis imaginar, ¿no? Linux es algo también como software libre, pues la gente quería incorporar sus cambios y sus aportaciones, eso también genera un proceso de desarrollo un poco particular, no es el desarrollo típico, ¿no? de un proceso de desarrollo en cascada. ¿Vale? Que fuera distribuido, no centralizado como la CVS, ¿vale? Manejar grandes proyectos, todas las cosas un poco que definían la manera en la que se trabajaba en el ámbito del software libre. Bueno, en 2005 se crea, empieza a evolucionar, empieza a crecer. GitHub, no sé si viene 3 o 4 años después, como ese espacio en la nube, y empieza a coger cada vez más auge, cada vez más personas ven las bonanzas de este tipo de sistema y se apuntan, ¿no? Y se apuntan al carro. No ya solo en proyectos de software libre, sino en cualquier tipo de desarrollo, ¿vale? Tiene la flexibilidad de dar cabida a todo tipo de metodología. Vale, pues aquí os viene un poco cómo funciona. Venga, vamos a dar ciertas ideas. ¿Cómo funciona? No, lo voy a dejar para luego. Lo voy a dejar para luego. Vale, os hablo aquí de fotos fijas. Vale, muy bien. Vamos a hablar de esas fotos. Vamos a ver un poquito cuando estás hablando de Git y cuando tienes instalado
qué modelo tienes que tener en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver una serie de ideas, digamos, filosóficas o de arquitectura de Git, ¿vale? Y es importante que eso más o menos se quede claro, porque en base a eso se va construyendo. La comprensión de Git es algo que va por niveles. Y porque si lo quieres abordar todo a la vez, puede ser un poquito lioso, un poquito confuso, y se te puede montar en la cabeza bastante lío, y al final, pues te cuesta luego seguir entendiendo más cosas o seguir trabajando con Git en aspectos un poquito más complejos. Así que, bueno, no vamos, de momento no vamos a entrar. Bueno, aquí tenéis, hay un aspecto que quizás sí que el tema de la integridad sí que puede ser interesante, y deciros que Git va a trabajar en muchos aspectos de su operativa con resúmenes, eh, con un algoritmo que se llama SHA-1, SHA-2, que básicamente lo que hacen es traducir texto a unos códigos de 40 caracteres. Vale, es una especie de firma digital. ¿No? Acordamos un poquito qué hace una firma digital. Pues hace un resumen de un documento, te lo resume en 40 caracteres, de tal manera que si alguien lo cambia, vuelve a hacer, aplica otra vez el algoritmo y como ya no coinciden los números, te dice, uff, este documento ha sido cambiado, con lo cual esta firma no sirve. Vale, pues esto es un poquito la idea. Utiliza eso en muchos ámbitos. Todo lo reduce a esos códigos, con lo cual es capaz de siempre hacer cierta comprobación de que nadie ha tocado lo que está dentro del repositorio y todo es confiable, ¿no? Vale, bueno, pues aquí tenéis una serie de diapositivas con distintas cuestiones. Un poco el resumen, que son, pues aquí tenéis un poquito, prácticamente lo que hemos hablado, ¿vale? No, los centralizados tienen estas características, veis un poco cuáles son los sistemas un poco enclavados en esa categoría. Aquí los repositorios distribuidos, Git y Mercurial, ¿vale? Conceptos que ya vimos esa terminología, el origen y el desarrollo, también un poco historia de cómo ha sido Git, y de aquí os hablo un poquito de cómo se ha ido incluyendo en distintos proyectos y lo que aporta GitHub. Vale, vamos al funcionamiento. Aquí yo os recomiendo mucho que veáis este vídeo. Vale, os va a contar muy parecido, quizá se va a repetir lo que os he contado yo, en cierta medida, pero es bastante más extenso y os recomiendo que le echéis un vistazo. Vale, puede ser interesante. Conceptos básicos. Bueno, hay hay muchas diferencias, ¿no? Digamos con otro tipo de... Pero hay dos aspectos que conviene conocer. Uno es que voy a poner esto en marcha para hacerme con una foto que me interesa mostraros. Este documento es un tutorial, lo tenéis disponible en YouTube. A ver, vale, este. Primera idea. Como veis, otros sistemas de control lo que van guardando son los deltas, van guardando las diferencias que hay entre un fichero y otro. Y os decía, ¿no? Eso, bueno, pues en este fichero al otro se han cambiado 2 líneas aquí, se ha borrado la quinta, ese tipo de pequeños resúmenes de cuál ha sido un poco la diferencia entre uno y otro. Se van guardando pequeños ficheritos o informaciones que luego te permiten recomponer la última versión a partir del original más todos los cambios que se han ido produciendo. Git no funciona así, ¿vale? Git te va guardando todos los ficheros en cada nuevo cambio, en cada nueva foto, te va dando otra vez la posibilidad de tener todos los ficheros que hay en esa versión. Tú dices, joder, eso debe ocupar un montón. No realmente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que te guarda son las nuevas versiones de los que han cambiado. Pero de los que no han cambiado simplemente guarda un enlace al fichero tal y como estaba en la versión anterior. Pero a efectos está ese fichero, lo único que es simplemente un enlace a la versión anterior. ¿Vale? O sea que en la versión 2, como veis aquí, tengo otra vez todos los ficheros. No tengo simplemente un ficherito resumen con los cambios. Aquí obviamente no habría nada, ¿no? Si lo vemos, vamos a verlo. Quizá esta es la otra filosofía, ¿no?
como veis, estos son los pequeños cambios. En la versión 1 ha habido un cambio en el archivo y te guarda solamente esas anotaciones del cambio. Y aquí en el archivo C ha habido un pequeño cambio y se guarda solamente esos pequeños cambios. Del archivo B no se ha tocado, con lo cual no se guarda nada. ¿Sí? Entonces, en cada versión, muy pequeñita, porque simplemente son pequeños cambios. Bueno, esta digamos, es la otra manera de hacerlo. Como digo, Git funciona así. Va a tener, en principio, todos los ficheros en cada una de las versiones. Lo único que efectivamente, si no se cambia, en principio no va a estar todo el fichero esté repetido, sino que simplemente va a haber un enlace a la versión anterior. Vale, entonces, eso es un cambio importante. Otro cambio proviene de entender estos espacios que se crean cuando utilizas Git. Y que conviene también entenderlos con bastante claridad. Entonces, voy a dedicarme un ratito a explicaros esto porque conviene tenerlo bastante claro. Les encuentro foto. Un segundito. Si encuentro esto que quiero. La tenía por aquí guardada. Sí. Fíjense. Quiero un vídeo. Luego. Un segundito. Pues esta misma vez. Vale, esto es lo que tenemos aquí. Vale. Cuando trabajamos con Git tenemos tres áreas. Una es nuestro espacio de trabajo, es la que nosotros vamos a gestionar, porque ahí es donde tenemos guardado todo el proyecto. ¿Vale? Tenemos el proyecto, lo tenemos cargado en NetBeans, y es un área con nuestros ficheros, estamos modificando, estamos haciendo nuestros cambios, nuestro desarrollo. Vale, está ahí, en principio. Si no tuviéramos ningún sistema de control de versiones, pues sería nuestro espacio de trabajo donde estamos trabajando, editando y utilizando el IDE para hacer las modificaciones. ¿Vale? Hasta ahí ningún problema. Git nos incorpora dos áreas más. Por un lado, tenemos el área que llaman de staging, que puedes traducirlo, no hay una traducción así demasiado sencilla, pero podemos llamar como área de preparación. Es un área como de estado intermedio, como de punto y como un buffer ahí que nos deja. ¿Vale? Ya veremos para qué. Y luego está el área donde está el repositorio Git de mi proyecto. Deciros, básicamente Git va a crear una secuencia de fotos, de snapshots, de fotos fijas, de cómo se ha ido desarrollando el proyecto. ¿Vale? Entonces, en un momento dado, te has hecho unos cambios y en principio decides que es un momento adecuado para sacar una foto, tal y como está en ese momento. ¿Vale? Entonces, esa foto va a ser parte del repositorio. El repositorio no es otra cosa que una secuencia, una sucesión de las fotos por las que has ido haciendo y por las que ha ido pasando el proyecto. Imaginaros, ¿vale? Bueno, ¿cómo creo yo fotos? Pensar aquí en el Git repository. Voy acumulando fotos, pero yo tengo que tener algún mecanismo para crear una foto y añadirla al repositorio. ¿Vale? El repositorio empieza sin fotos y poco a poco voy a ir haciendo fotos. Esas fotos, esas snapshots, son lo que yo os hablaba de commits. Cada commit es una foto, ¿vale? Para ir uniendo conceptos. ¿Cómo creo yo un commit? Estoy desarrollando y en un momento dado quiero crear una nueva foto. Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es ir identificando qué cambios, qué ficheros que han sido modificados son los que quiero que entren en la siguiente foto. Vale, entonces, este área de staging me va a servir para ir dirigiendo o creando esa nueva foto con los cambios que a mí me interesan que aparezcan en ese nuevo commit.
Entonces voy a tener una serie de comandos y decir, bueno, pues este fichero quiero que pase el staging area. Y este también quiero que pase el staging area. Voy a acumular aquí una serie de ficheros, una serie de cambios. Muchas veces son todos los cambios que he hecho, ¿vale? Otras veces no, otras veces hay cambios que quiero que entren en staging area y otros que no, por cualquier razón, ¿no? Quiero a lo mejor retrasar ciertos cambios y que no entren en la foto que voy a hacer en ese momento. Vale, una vez que tengo el staging area, tengo una serie de cambios, decido, bueno, pues ahora es el momento de sacarle una foto al sistema tal y como está. ¿Vale? Que es todo lo que había antes incorporando esos pequeños cambios. ¿Vale? Imaginaros y creo un nuevo commit, y ese nuevo commit pues sería un nuevo elemento, una nueva foto que se acumula, que se añade a todas las fotos que has ido sacando hasta ese momento. Vamos a hacer otra metáfora. Imaginaros que yo saco una foto, ¿no? Una clase, un aula, con alumnos, pum, le saco una foto. Y yo tengo, por un lado, tengo una foto, tal como está, pero luego quiero ir recogiendo cambios. Entonces, si algún alumno se va o algún alumno entra o algún alumno se mueve o se cambia de sitio, imaginaros, justo a ese puesto le saco otra foto. ¿Vale? Le voy sacando esos cambios que están ocurriendo sobre la foto inicial que le saqué. Voy de alguna manera a trocitos de la foto, le voy sacando nuevas fotos porque han sufrido algún cambio. En un momento dado, ¿qué es la foto nueva? ¿En qué situación? Si quiero sacar una nueva foto, en realidad, pues sería la foto antigua, pegados los cambios que he ido sacando porque ha habido cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo os podéis imaginar? Bueno, pues la mesa donde yo voy de alguna manera guardando o depositando esas fotitas que he hecho de los puestos donde ha habido cambios sería el Working Directory, sería mi zona de trabajo. ¿Vale? He sacado aquí, he sacado allá, y luego yo tengo en mi mesa, tengo mis fotitas. Por otro lado, en el área de preparación es la foto que había antes en la que yo puedo ir traspasando las fotitas que he sacado de los puestos que han cambiado y que me interesa llevar para que sean parte de la nueva foto, voy cogiendo y los voy llevando y los voy pegando los trocitos, ¿no?, que correspondan. Ah, pues a este se ha ido, pues tengo aquí el asiento vacío, pues lo pongo sobre el que había cuando estaba sobre su cabeza. Vale, voy pim, pim. Una vez que ya he dicho, bueno, esta es la nueva foto que quiero que se guarde, le digo, vale, pues hazme un commit. De tal manera que efectivamente utilizo ese área casi como área de bricolaje para poner las informaciones que tenía en mi área de trabajo, que eran las fotitas. Ahí he hecho mi pequeño collage, esa es la palabra, gracias. Collage y luego ya, pum, la meto. Vale, quedamos un poquito con esa idea. Esa puede ser un poco la metáfora que tenéis que tener en la cabeza. Y cuando trabajemos ya un poco los comandos de Git y trabajaremos esa idea con más profundidad, con más claridad, pero yo creo que puede ser una metáfora porque lo vais a entender de esa manera bastante bien. Vale, pues esas son las dos cosas yo creo importantes como idea de filosofía, de concepto de Git. Pero veros el vídeo porque os va a venir bastante. Bueno, Git se puede instalar, funciona tanto en Linux como en Windows. Entonces yo os recomiendo que lo instaléis, tanto en Linux como en Windows. En la máquina está de Ubuntu, que si queréis la máquina de esto para que hemos creado ya en la versión de documentación, podéis instalar Git. En un momento dado vamos a utilizar solo la de Windows, ¿vale? Porque si es verdad que en el temario viene un poco el uso de utilizar Git en Linux, sobre todo para tener esta funcionalidad de repositorio central, pero luego todo lo que vamos a hacer lo podemos hacer en Windows. Entonces, como lo vamos a hacer sin falta de arrancar la máquina virtual y sin falta de líos, pues mejor. Así que, ¿cómo lo instaláis? Bueno, pues en Linux con apt install git sudo, si no sois administradores, me parece que ya la versión que se instala ya es la 2.40, no hay problema. Y en Windows, pues también es una instalación muy sencilla. Vais a Windows. Vale, vais a la página de descarga y aquí tenéis la versión para Windows. Vale, 32 o 64 bits. Es doble clic, seguís un poco las indicaciones, no tiene mayor misterio. La instalación en Windows os va a proporcionar una pequeña herramienta
que se llama Git Bash y que no es otra cosa que un shell, un Open Shell, con el que podéis trabajar como si estuvierais en Linux, pero en Windows. ¿Vale? Tenéis este tipo de shell, ¿vale? Y aquí os funcionan todos los comandos de Linux, ¿eh? Y viene un poco preparada para que podáis también trabajar los comandos de Git. Con lo cual, no deberéis de tener mucho problema. Vamos a, como os digo, vamos a configurar un poco la instalación de Linux para que pueda ser ese repositorio donde se puedan crear proyectos o repositorios para el desarrollo de proyectos y luego poder de alguna manera interaccionar con ese repositorio desde un cliente, desde otra máquina. Cuando empecemos a ver ya uso de Git, no vamos a empezar por ahí, vamos a empezar simplemente con alguien que en su entorno quiere utilizar Git pues, para mantener una serie de backups y mantener el control de versiones de su código. Luego ya cuando interaccionemos con GitHub, veremos un poco esa conexión con un repositorio remoto. Pero aunque lo haga ahora, porque bueno, es parte un poco de la instalación en el servidor, luego veremos que no os asustéis mucho, luego veremos que en principio vamos a empezar trabajando con Git en local. ¿Vale? Entonces añadimos un usuario Git una vez que lo instalamos, un usuario Git, creamos este directorio que va a servir un poco para dejar esos repositorios. Esta parte de SSH dejarla un poquito porque de momento no vamos a trabajar con SSH, ya la explicaremos. Es útil, ¿por qué? Si tú ya tienes una clave pública y has podido copiar esa clave pública en el servidor de Git, él ya no te va a pedir password. ¿Vale? Porque él ya va a detectar que tú eres, porque tú tienes guardada tu clave y de alguna manera él ya va a poder encriptar algo con su clave pública, tú la vas a poder desencriptar y él ya se asegura con ese intercambio que tú eres la persona que dices que eres. Entonces es una manera muy útil, sobre todo si además estáis trabajando con GitHub, configurar el acceso utilizando claves públicas que podéis generar muy fácilmente en el bash con unos comanditos de OpenSSL lo podéis hacer. Tendréis que copiar luego esa clave pública en GitHub en vuestra cuenta, pero bueno, ya veremos ese proceso. Como digo, de momento tampoco tenéis que revisar que tenéis SSH funcionando, ¿vale? O sea que lo primero sería entrar en vuestra máquina. Si no lo tenéis, lo tenéis que instalar. Vamos al terminal. Vale. Vale, tenéis que hacer este comandito que os tiene que salir aquí como activo. Vale, si no, tenéis que instalarlo. Yo creo que por defecto lo tenéis. No sé, bueno, miradlo. Bueno, si no, lo instalas, ¿vale? Si no, en principio te viene aquí como instalarlo, ¿vale? Sudo apt-get install OpenSSH. Vale, configuras, tienes que configurar, porque ahora Git ya va a ser en el servidor, va a ser un demonio, va a ser un servicio que va a estar escuchando peticiones y va a estar escuchando comunicaciones que le va a llegar de alguien que desde su consola quiera descargarse cosas o quiera subir cambios. ¿Vale? O sea que hay que configurar este servicio para que cuando arranque la máquina arranque también. Si hacéis toda esta configuración en un momento dado, bueno, pues podéis comprobar si está Git arrancado y lo comprobáis con este comando. Vale. Pegar, bueno, es un systemctl status. Te pide la contraseña. Inactive. Voy a arrancarlo. Como ha reiniciado la máquina. Vale, voy a arrancarlo. Tenéis ahí como arrancarlo, ¿no? Sería un poco. Quizás esto está aquí. Vale. Y ahora ya me dice que lo tengo activo. Vale, dice aquí cómo arrancarlo también. Vale. Vale, lo tenéis aquí. Tenéis que arrancarlo antes y luego ya podéis comprobar que efectivamente está escuchando en el puerto. Por aquí. El puerto que sea. Vale. Con ese comando lo veis. Con este comando que tenéis aquí, con el nautp grep kit, va a salir una pantallita y os va a decir en qué puerto está escuchando.
¿Vale? Ya para terminar. Una vez que tenemos ya esto instalado, este directorio que tenemos bar-git es el que hemos configurado como carpeta o directorio donde vamos a dejar los repositorios. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Hay varias maneras de funcionar para crearse nuevos repositorios, pero esta es una de ellas. Vamos a ejecutar este comando y vamos a crear un repositorio vacío aquí en el servidor, para yo luego poder descargarme, clonar ese repositorio vacío y crearlo vacío en mi entorno Windows. Pero ya conectado, una vez que me lo clono, no solamente hago una copia de ese repositorio, sino que lo tengo conectado. Ya puedo hacer intercambios entre uno y otro. Vale, entonces vamos a correr ese comandito, pero no, este no. A ver, copiar, pegar este de aquí. Si me deja copiarlo. Pegar. Vale, pero no lo voy a llamar repo.git, lo voy a llamar banco.git, porque al final voy a hacer un repositorio con la información esta del banco que utilizamos para la documentación. Vale, ¿qué hago? Básicamente, bueno, pues estoy creando este git init --bear. Bear lo que debe hacer es crearte un espacio en el que se sabe que no va a haber un área de trabajo. En este espacio nadie va a estar desarrollando, con lo cual simplemente se van a crear ficheros que tienen que ver con el almacenamiento de las versiones que se van a ir subiendo. Pero nadie, aquí no va a estar los ficheros fuente del proyecto banco. Entonces, --bear ya está preparado para que no haya posibilidad de, además del repositorio, guardar todos los ficheros en los que el programador pueda estar desarrollando. Vale, entonces lo crea con este formato, banco.git. Vale, le damos y ya me ha creado, si vamos al directorio bar-git, vale, aquí tenemos banco.git. Si vemos que hay dentro de banco.git, bueno, pues un montón de ficheros que tienen que ver con la gestión de Git y de toda la operativa interna de Git para almacenar todos estos cambios, las fotos, etcétera, etcétera. Hay documentación también en Internet, ¿vale? Para entender cómo por debajo funciona Git. Yo creo que como usuario tampoco tienes necesidad de conocer al dedillo, ¿no? Cuáles son los entresijos de implementación de Git. ¿Vale? ¿Ahora qué tendría que hacer? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es desde Windows, esta es la otra pantalla, ¿vale? Esta es la pantalla de Git Bash que tengo en Windows. Voy a situarme en la carpeta donde quiera que se cree ese repositorio vacío. Vale, pues lo voy a crear aquí. Vale, vengo aquí, me vengo aquí. Vale. ¿Cómo es? Vale, perdón. Como es un bash, las rutas van con otra línea inclinada, otra barra inclinada. Entonces tenéis, para que os funcionen las rutas de Windows, lo que funciona es ponerlo entre comillas. Vale, aquí le ponemos comillas al principio y esto le gusta mucho. Vale, ya estoy ahí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que clonar. Vale, tengo que clonar el repositorio que acabo de crear de banco.git para que me lo crea a mí en local y estén conectados. Pues para eso utilizo este otro comando. Vale, vengo aquí, me voy a la pantalla de Windows. Está aquí. Un poquito. Y pego este comando. Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues varios cambios, ¿no? Esto era banco, no era repo. Banco. Y aquí tengo que poner la IP del servidor. ¿Vale? La IP del servidor, en mi caso, 192.168.56.102. Vale, fijaros que estoy clonando como si fuera el usuario Git. ¿Vale? El usuario Git que he creado anteriormente en Linux, con lo cual tengo que acordarme de cuál es su password, porque como no estoy utilizando SSH,
me lo va a pedir. Quizá, yo sé que he configurado SSH, bueno, vamos a ver. Quizá no me lo pida. Vale, no me lo pido porque he configurado SSH, con lo cual, ya le he dado un poco la clave. A vosotros os va a pedir la clave de Git. Y dice, warning, you appear to have cloned an empty repository. Vale, perfecto, sí, porque está vacío. Ahora a partir de aquí ya puedo empezar a trabajar. Entonces, si estoy en... ¿Y qué me ha creado? Me ha creado una carpeta llamada banco. Fijaros, si entro, ya se da cuenta, esto que tengo aquí después del prompt, me está diciendo que ya estoy en una rama de desarrollo. O sea, él ya sabe que estoy ya en un área que está preparada para trabajar con Git. De hecho, si haces un ls-al, ves esta carpeta oculta, .git, aquí es donde ya se van a guardar en local todos los ficheros que corresponden a ese repositorio. Vale. Entonces, si yo ahora copio, imaginaros, y si yo ahora copio... si yo ahora copio... A ver, vamos a restaurar esto. Imaginaos que ahora ya copio ficheros, fuente, vale, de un proyecto PHP en el que esté trabajando y que sea básicamente el código que quiero meter en este repositorio bajo el control de Git. Entonces, estos ficheritos los puedo tener aquí en banco 2. En banco 2, en principio aquí no hay Git, son simplemente los ficheritos que corresponden al proyecto. Entonces voy a copiarlos directamente, voy a copiar public, lo voy a copiar a banco. Toda la carpeta con todo. Vale. Voy a darle -r para que sea recursivo. Vale. Y lo mismo con src. Si queréis, también lo voy a hacer con la carpeta nb project, para que sea... bueno, no hace falta. No hace falta. Vale, bueno, estupendo. Si yo ahora estoy en banco, no, estoy en banco 2. Si yo ahora vuelvo a banco, simplemente para que veáis que ya empiezo a estar metido en el sistema de control, si yo ahora digo git status, que lo vamos a ver un poquito con más calma, que simplemente dime en qué estado están los ficheros fuente que tengo. Y él ya te dice, mira, tienes 2 carpetas que no están bajo el control, tienes que ir añadiéndolas al control de versiones, pero sabe que yo ya he añadido cierto código y que él ya no tiene el control de eso, que si quieres que él tenga el control, empieza a crear esa foto, empieza a hacer el collage con lo que tú quieras meter para a partir de ese collage hacer la primera foto. Vale, solamente mostraros eso. Y yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque de alguna manera se nos va un poquito la hora. Vamos a ir avanzando un poco. Voy a rematar en la sesión que viene, voy a rematar un poco todavía como estas instalaciones que vienen un poco también a dar un poco más de visibilidad y a entender un poquito con más claridad esto del servidor y directamente entramos a cañón en utilizar los comandos de Git. ¿Vale? Venga, lo dejamos. ¿Alguna preguntita de todas maneras? ¿No? Vale, pues venga, pues voy a detener la grabación.